esa búsqueda de información, no recuerdo cómo, leí un blog, leí al autor del blog y me pareció interesante el trasfondo, la postura de lo que leí. Y entonces empecé periódicamente a revisarlo y empezaron a llegar informes directos por el internet, empezaron a llegar informes directos a mi correo electrónico, en fin. Y entonces un día dije, me gustaría contactarme con este hermano que está detrás de este blog, detrás de estas columnas, detrás de estas opiniones, detrás de estas noticias. Y fue así como conocí al hermano César Ángelo, o César Ángelo, el hermano César Ángelo, quien es el autor del blog Contralobos. A algunos de ustedes yo le he comentado de esto, sí, Contralobos se llama, y entrega bastante información, algunas investigaciones que se han hecho al interior de la iglesia evangélica, no solo en nuestro país, sino que en otros lugares también, y que son de bastante bendición, nos permiten abrir un abanico de opinión. A veces nosotros como individuos tenemos una opinión un tanto sesgada, un tanto ausente de un poquito más de argumentos, y no es que opinemos de acuerdo a lo que otro está diciendo, sino que siempre es bueno ese abanico ampliarlo y poder nosotros generar entonces nuestro pensamiento. Y me contacté con el hermano César, lo invité para hoy día, hemos conversado estos días ya directamente en persona un poco más, y él me contaba, él es un joven ministro, es un jovencito de apenas 34 años, ¿no? 35, más joven todavía, somos 36. O sea, yo soy más joven que usted. Es un jovencito de 36 años, ¿qué le parece? No, él es un joven ministro en el Señor. Él está haciendo sus primeras armas como predicador y como enseñador de la palabra. Por lo tanto, el motivo por el cual hoy día sentí en mi corazón de parte del Señor de invitarlo, no cabe duda que el Señor hoy día nos va a bendecir a través de este sermón, pero también es establecer redes, también es establecer y unirnos con personas que piensan igual a nosotros. A veces creemos que somos los únicos locos, somos un compendio de expresiones religiosas, vibramos con nuestra identidad y herencia hebrea y vibramos también con nuestra identidad pentecostal, y de eso el Señor algo generará, algo desarrollará a través nuestro. Por sobre todas las cosas, amamos al Señor. Y en tiempos donde es tan escasa la doctrina de Dios, incluso se manosea la frase la sana doctrina, en tiempos donde es tan escasa la fidelidad a Dios, en tiempos donde es tan escaso hallar a hombres, a mujeres, a personas dispuestos a renunciar a los deseos de la carne, dispuestos a renunciar a ganancias deshonestas, dispuestos a renunciar a ser amantes de sí mismo, para amar al único que se merece completamente nuestro corazón, para rendir nuestra vida al único a quien hay que honrar. Entonces, cuando nos encontramos con personas así en el camino, es bueno unirnos. Por lo tanto, hoy día, ya pronto también el obispo, por supuesto, tomará el servicio y vendrá el resto de la programación. Pero ahora yo le voy a invitar que nos preparemos para oír palabra de Dios, que abramos nuestros corazones para recibir lo que el Señor hoy día tiene para nosotros, y que demos la bienvenida a nuestro querido hermano César Ángelo para que pase hasta este lugar, ocupe este lugar apartado y santificado y pueda bendecirnos a través de la palabra. Buenos días, hermanos, es una bendición poder compartir, estoy muy gozoso de estar con ustedes. Muchas gracias, porque estar en un cumpleaños es algo bueno, o sea, uno se siente honrado de conocerlos, porque en realidad la familia del Señor es grande, y conocer a nuevos hermanos y sentir también la presencia de Dios, estoy muy contento de estar con ustedes. Me gozo en el Señor por eso. Gracias al pastor David Bejar que me ha invitado. Es una honra, es un privilegio, porque, como decía el hermano coordinador, el estar aquí produce este nerviosismo propio del ser humano, de un respeto, una responsabilidad ante la palabra de Dios. No es fácil, pero
Sabemos que el Señor nos llamó para esto y hay que hacer la voluntad de Él. Yo los quiero invitar a orar, ahí como está, para que el Señor nos dé gracia. Padre Santo, nos rendimos a ti. Tú ya conoces la palabra, he estado orando para que tú puedas tocar el corazón, las mentes de mis hermanos, abrir el corazón a ti, Señor. No queremos hablar de la persona que está aquí parada, Señor, sino que queremos hablar de Cristo. Quiero hablar de tu palabra, Señor. Ya habrá tiempo para conversar, Señor, de experiencia y cosas que pueden ser importantes o no, Señor, pero hoy día nos ponemos acá, Señor, los hermanos a escuchar y yo a predicar tu palabra, Dios. Dame tu gracia, me presento como un vaso de barro, Señor. Úsame conforme a tu misericordia, Dios. No es mi palabra, es tu palabra, Señor. Úsame para tu gloria. Úsame para tu gloria, Señor. Lléname del Espíritu Santo para que seas tú glorificado, para que tu palabra sea enseñada, exhortada, Dios mío, y pueda este pueblo de Dios ser bendecido. Sea este pueblo de Dios en sus 41 años asumir desafíos, Señor, y recibir esta palabra de Dios. Dios mío, con humildad me presento ante ti, Señor, reconociéndote a ti, dándote la gloria a ti. Lléname, úsame, Dios mío, que mis hermanos sean como esos discípulos que seguían a Jesús, que estén a los pies del Maestro, escuchando, discerniendo también, Dios mío, y que su corazón se llene del Espíritu Santo, Señor. Provoca tú las cosas, provoca tú esas cosas maravillosas que hacen nuestros corazones. Llénanos, lleva esta palabra a los corazones, Dios mío, y que mis hermanos puedan masticar esta palabra, puedan recibirla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, como decía el pastor, mi nombre es César Ángelo, soy autor del blog Contralobos. Si usted quiere más información, ahí puede dirigirse. Y ahora nos vamos directo a la palabra de Dios. Vamos a abrir el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Esta palabra yo le puse como título, Volver al pasado. No sé si alguno ha visto esa película famosa, Volver al futuro. ¿Alguien la ha visto? A ver, que levante la mano. Miren, los hermanos carnales también se... No, es una película clásica que es famosa y de alguna forma quiero relacionar eso. Volver al pasado, si tuviéramos, imagínense, un DeLorean y fuéramos al Antiguo Testamento y nos encontramos con una historia que a lo mejor nos puede identificar con lo que está pasando en la iglesia actual. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 6, versículo 16, en el nombre del Señor Jesucristo. Así dijo Jehová o Yahweh o Yahvé: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. En el contexto, para más o menos situarnos ahí, estamos hablando del año 627 a.C. aproximadamente, donde hay un pueblo de Israel que está inserto en una apostasía. Por un lado tenían sus costumbres, sus tradiciones, sus fiestas, sus sacrificios y todo eso que conocemos, pero por otro lado adoraban a dioses falsos, había fornicación, había idolatría, había apostasía, había una hipocresía, si le queremos llamar de alguna forma, presentando sacrificios, pero había injusticia con el extranjero, ¿cierto? En los negocios habían figuras que vendían y una serie de cosas irregulares que Dios, obviamente, por su palabra aborrecía y detestaba. Una apostasía que no era lo que Dios había mandado a su pueblo. Entonces estamos en ese contexto situado de un pueblo de Israel que había abandonado a Dios, de un pueblo que estaba desobedeciendo sus mandamientos, y en ese contexto Dios elige y escoge a un hombre, porque Dios siempre escoge a un hombre o a una mujer. ¿Para qué?
no para sobar el lomo, no para caerle bien a la gente, sino para hablar su palabra. Y en este contexto Dios eligió y separó a un hombre. Y ustedes a lo mejor conocen la historia de Jeremías. Le invito a que en sus casas pueda escudriñar y leer este libro de Jeremías, donde comenta, yo voy a hablar solo un poquito para introducirnos, pero este era un joven de 20 años aproximadamente. Hoy día en las iglesias tenemos a jóvenes de 20 años o menos que van a divertirse, van a pasarlo bien a la iglesia, pero en realidad Dios coge a un joven. Y yo te digo a ti, joven, que Dios puede usarte aunque tengas 15, 18, 20 años, y Dios usó a este hombre. La Biblia está llena de hombres jóvenes que Dios los usó, porque a veces nosotros miramos en menos al que es joven, pero Dios es el que mira el corazón. Y Dios miró el corazón de este hombre Jeremías y empezó a usarlo. Y dice ahí en los primeros capítulos que Dios escogió a Jeremías como profeta a las naciones. Y él dijo, pero yo soy muy pequeño, muy joven. No digas eso, yo voy a poner las palabras en tu boca y tú vas a hablar lo que yo diga. Y a eso son llamados los predicadores, los profetas, los evangelistas, a hablar lo que Dios dice. Muchas veces tenemos a hombres, a mujeres que se paran en los púlpitos a hablar de su experiencia, de sus cosas, de sus logros, y puede estar bien hablar alguna ilustración, algo pequeño de nosotros, pero lo importante y lo que usted quiere escuchar es de Cristo, es de Dios. Eso es lo que nos va a llenar. Las experiencias son subjetivas, pero la palabra es objetiva. Entonces este hombre es escogido para ser profeta de la nación, una tarea que no era nada fácil, nada envidiable, porque tenía que hablar a este pueblo y este pueblo no le iba a escuchar. Este hombre, si usted se pone a leer, es un hombre que fue muy valiente, se fue en contra de toda la religiosidad, de toda la hipocresía, de toda la apostasía, obedeció a Dios y sufrió persecución. Un poco lo que hablaba mi hermano en el Sermón del Monte, que vamos a ser perseguidos por causa del nombre de Cristo, eso está en la Biblia. Fue rechazado por su familia, por el pueblo, por los sacerdotes, por los que estaban gobernando el pueblo de Israel. Pero él fue valiente, fue azotado, fue encarcelado por la causa de Dios. Su mensaje no era popular. El mensaje de Cristo no es popular. En una parte dice que Él vino a traer espada. Muchas veces va a causar división en tu familia, va a causar división en el trabajo. Muchas veces te van a tratar de loco. Pero si es por la causa de Cristo, no importa lo que digan. Amén. Esa situación de Israel, uno podría decir, oh, qué pueblo tan duro. Que a veces pelamos a los israelitas que eran duros, que eran porfiados. Pero nosotros no somos tan diferentes. La iglesia de hoy no es tan diferente como era la situación que les contaba de esta apostasía. Y hoy día hay a lo menos 5 problemas que yo quiero tocar así como para introducir nada más de lo que está pasando, lo que pasaba con Israel y lo que también pasa con la iglesia. Así como Israel dejó de amar a Dios, la iglesia también ha dejado de amar con todo su corazón a Jesús. Y ha delegado a Jesucristo a un segundo lugar. Lo tiene ahí en un rincón. A veces iglesias lo tienen golpeando afuera de la puerta, como dice el libro de Apocalipsis. Ese es un primer problema. Hemos dejado de amar a Dios. Y aquí cuando hablo de iglesia, hablo no solo de esta iglesia, hablo de la iglesia de Cristo en general, universal, mundial. ¿Cierto? Dios sabe quiénes son. No hablo de denominación. El segundo problema es que la iglesia se ha dormido en los logros pasados. Y hablando de la iglesia de Chile, tenemos una linda experiencia del año 1909, un gran avivamiento que empezó ahí en la ciudad de Valparaíso, y qué bueno que lo recordemos, qué bueno que nos gocemos en eso. Yo también tengo raíces pentecostales, conozco esa historia. Y qué bueno que hayan existido hombres como Caleb de Bon, que hayan existido hombres como Willis Hoover, que hayan existido hombres que plantaron iglesias, que edificaron templos y que evangelizaron y cambiaron esa sociedad que estaba llena de violencia intrafamiliar, que había mucho alcoholismo, ¿cierto? Había una pobreza, y transformaron nuestra nación. Y qué bueno recordarlo, homenajearlos, admirarlos.
Y aquí me imagino que también esta iglesia tiene antepasados, hombres que trabajaron por el templo, se esforzaron, predicaron, fueron por las calles, y eso está muy bien. Pero la iglesia se ha dormido en esos logros. Oh, qué bueno que hubo ese avivamiento. Qué bueno el pastor tanto que levantó 6, 7 iglesias. Qué buen trabajo que hacía ese pastor. Qué buen trabajo que hacían esos evangelistas. Pero ¿y nosotros qué estamos haciendo? Nos hemos quedado durmiendo como iglesia en esos laureles, en esos triunfos de los otros. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Entonces también ese es un problema de la iglesia actual. Tercer problema, como iglesia en general, es que tenemos una iglesia que acepta falsas doctrinas y que las tolera más encima. Hablamos de falsas doctrinas como la teología falsa de la prosperidad, del humanismo, del exitismo, cuando mezclan la psicología con el evangelio y arman una mezcolanza y recibimos esta teología de Estados Unidos, de Europa o de Centroamérica, ¿cierto? Doctrinas que no están en la Biblia, por cierto, y las aceptamos como que fueran parte del evangelio y no son así. Cuarto problema es que tenemos una iglesia que acepta a esa mujer Jezabel, ¿cierto? Con todo su espíritu de seducción, que hace que hombres caigan en sus pecados, en la fornicación, en inmoralidades sexuales. Y esto se ha introducido lamentablemente en las iglesias. O también cuando la mujer quiere ser la cabeza. Dios ha instituido a hombres que lleven por cabeza, sean pastores, Dios los ha escogido. Sin duda que existen pastoras que acompañan todo eso, pero a veces la mujer, cuando quiere tomar el rol que no le corresponde, y esto no es machismo, la mujer es muy importante en la iglesia, puede predicar y puede hacer un montón de cosas, pero cuando la mujer quiere llevar los hilos del obispo, del pastor, ahí la cosa se desordena. Porque Dios ha establecido roles. No hablamos de que el hombre es más importante que la mujer. No hablamos de que la mujer es más importante que el hombre. Cada uno tiene una responsabilidad distinta. Así como los pastores son importantes, pero somos iguales que los pastores ante Dios. Sin embargo, ellos tienen una mayor responsabilidad. Ahí está el punto, responsabilidad. Roles, tenemos distintos roles ante Dios. Y cuando esta mujer, Jezabel, ese espíritu de seducción, que a veces dejamos pasar en la iglesia, y a veces las iglesias parecen más desfiles de modas que venir a alabar a Dios. Y eso está mal. Así estamos dando una pincelada. Y quinto lugar, tenemos una iglesia sin pasión, una iglesia tibia, una iglesia que se cree rica y una iglesia autosuficiente, que no quiere ser enseñada, una iglesia tibia, una iglesia sin pasión, que ya está dormida, que ya no le interesa evangelizar, que ya no le interesa discipular. Es una iglesia que sigue la rueda, que sigue la maquinaria, que sigue los rituales, pero sin el espíritu que se necesita para eso. Y así estaba el pueblo de Israel. Tenía una maquinaria, tenía una religiosidad, tenían unos rituales, cantaban, saltaban, se alegraban. Y eso está muy bien que lo hagamos, pero su corazón estaba lejos de Dios. No sé si me pueden conseguir por aquí, allá. Entonces esa es una realidad de la iglesia actual. No digo que sea esta iglesia. Yo no los conozco a ustedes, hermanos, ni el pastor David, conversamos de otras cosas. Así que si el Señor es el que está hablando, escuchemos simplemente. El que tiene oídos oiga. Y hay 3 consejos, porque no sacamos nada con denunciar y decir esto es el pecado, sino damos el consejo. Hay 3 consejos o 3 acciones que Dios quiere darnos. Y están ahí en el versículo. Y dice, así dijo Yahweh, así dijo Jehová, así dijo Dios. No estoy hablando yo, lo dice Dios. Primer consejo, párense o parar. A veces vamos en esta rutina de activismo, de eventos, de cosas, de actividades, que sí es cierto, nos bendicen estar con los hermanos juntos, en coinonía, en armonía.
Está muy bien que nos reunamos, pero a veces estamos tan inmersos en esta maquinaria. Y a veces, no lo digo por ustedes, pero hay testimonios de hombres de Dios, ministros que iban predicando de un lado para otro, iban cantando aquí y allá, y ni siquiera tenían tiempo de orar. Yo no he escuchado eso. A veces algo bueno se puede transformar en algo malo. Cuando estamos incluso en actividades de la iglesia, pero no estamos en la comunión con Dios. No estamos en el cuarto de oración o en el huerto de oración. Nos separamos un tiempo para Dios. A Dios más que las actividades y todas las cosas que hagamos le interesa que estemos con Él, en su presencia, que le busquemos. Entonces, ¿es bueno que hayan actividades, eventos y un sinnúmero de cosas que tenemos como iglesia? Sí, pero párense. Parar. Porque Israel también tenía sus cosas, tenía sus sacrificios y le cantaba a Dios. Paren. Paren, es necesario a veces hacer un freno. Párense. Luego dice, miren, mirad, ¿cierto? Mirar. Entonces nos paramos, porque a veces creemos que la estamos haciendo bien, que la estamos haciendo de oro. Pero ¿qué dice Dios? Primero dice parar, pone un freno. Este mundo corre de un lado para otro, todo es urgente, todo es rápido. ¿Cuándo nos paramos a agradecer? ¿Cuándo nos paramos a pensar, a analizar nuestra vida? Entonces mirar, pensar, vigilar, analizar, discernir, juzgar, examinarnos. Dios, examina mi corazón, escudriña mis pensamientos. ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Qué es lo que hay? ¿Con qué motivo voy a la iglesia? ¿Con qué motivo participo en la música? ¿Con qué motivo participo en este cuerpo, en este otro? ¿Con qué motivo estoy haciendo esto? Porque dice que el corazón es muy engañoso. Entonces examinemos nuestro corazón, dejemos que Dios escudriñe nuestro corazón, miremos. Tercer lugar dice, preguntar. Y esto nos habla de una iglesia que es humilde, que es una iglesia que no se cree autosuficiente, sino que pregunta. Hay otros hombres de Dios, hay otras iglesias, como decía el pastor, que nos pueden bendecir. No somos los únicos ni somos los mejores. Somos discípulos y queremos recibir también de lo que Dios ha entregado a otro. Amén. Preguntar. Esto anula la autosuficiencia cuando preguntamos, cuando somos humildes, cuando reconocemos nuestras falencias. Tenemos fortalezas, pero también tenemos falencias. Esto implica morir al yo, morir al ego, cuando preguntamos a Dios, cuando no estamos haciendo las cosas por nuestra propia voluntad. Esto habla de que no lo sabemos todo y eso tenemos que reconocerlo ante Dios. Una iglesia que tenía poca fuerza en el libro de Apocalipsis era la iglesia que agradaba a Dios. La iglesia de Filadelfia reconocía que tenía poca fuerza y Dios destacó eso. No nos creamos que somos la iglesia perfecta, los mejores, sino que solo Dios es perfecto. Amén. Reconozcamos que tenemos poca fuerza y necesitamos constantemente preguntarle a Dios cómo está nuestra vida, si lo que estamos haciendo está bien o no, si está en tu voluntad. Ahora, ¿qué es lo que debemos preguntar? El versículo ahí lo dice. ¿Cuál es el buen camino? ¿Cuáles son las sendas antiguas? Las sendas antiguas. En mi caso, yo vengo de una iglesia pentecostal, no quiero ofender con esto, pero para algunos hermanos, las sendas antiguas era ponerle la cintita a la mandolina, era ponerse un bracito aquí para tocar la guitarra, la mandolina, que era rojo, representando la sangre de Cristo. Era que los hermanos usaran corbata, era una serie, que las hermanas no se cortaran el pelo, que no se tiñeran, que no se pusieran nada. Era una serie de reglas que eran humanas. Eso para muchos era volver a las sendas antiguas. Pero vamos a ver que volver a las sendas antiguas no tiene nada que ver con eso. Vamos a buscar cuáles son los caminos de Dios. Vamos a buscar Salmo 103, versículo 7. Salmo 103, versículo 7. Gloria a Dios. Para tener claridad por dónde Dios nos quiere llevar, le dice David, sus caminos,
Dios hablando, sus caminos notificó a Moisés. Dios notificó sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Entonces el pueblo de Israel no podía decir cuáles son esos caminos, no lo sabemos. Cerca de ti está la palabra, dice por ahí. Deuteronomio capítulo 30, versículo 14 al 18. Deuteronomio capítulo 30, estamos viendo cuáles son los caminos de Dios. Capítulo 30 del verso 14 al 18. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis o morirás. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Entonces vemos que sus caminos es guardar sus mandamientos, es andar como Él anduvo, es ser santo como Dios es santo. Eso es principalmente guardar su palabra, sus mandamientos, hacer lo que Dios quiere. Entonces vemos que este pueblo estaba desoyendo porque se había ido detrás de dioses ajenos, había abandonado a Dios, se había apoderado la soberbia tanto del rey, los sacerdotes y el pueblo, y no querían escuchar a Dios, tanto así que este hombre de Dios, este profeta, fue enviado y no quisieron escucharlo, porque no creían que era la palabra de Dios. Entonces los caminos de Dios, que son perfectos, ¿cierto? Es su carácter, es su forma de ser, pero también es como Él quiere que nosotros andemos, que guardemos su palabra y que amemos su palabra. Ahora, ¿cuál? La otra pregunta, ¿cuál es el buen camino? Porque nos habla de las sendas antiguas y después nos habla del buen camino. Y Juan 14:6 dice lo siguiente. Juan 14:6 nos anuncia, nos dice, nos confirma cuál es el camino. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único camino al Padre. Jesucristo es el único camino que te pudo salvar de la muerte. Jesucristo es el único camino. No hay otro. Las religiones presentan muchos caminos, pero solo Jesucristo es el camino al Padre. Y esto es lo que había olvidado el pueblo de Israel, pero esto también es lo que ha olvidado la iglesia. Porque la iglesia de hoy, de estos tiempos, se ha quedado dormida. Ha dejado a Cristo de lado. Lo ama a su manera. Lo ocupa como un botiquín. Se acuerda de Él cuando tiene problemas. Y lo tiene ahí al rincón, o lo tiene golpeando la puerta, o a veces tenemos a Cristo para solucionar ciertos problemas, pero hay áreas de nuestra vida que no lo dejamos entrar. Le decimos: entra a nuestra casa, pero al rincón de los cachureos no te metas, no le pasamos la llave, pero deja que Cristo se meta en toda tu vida. Abandónate en ti y deja que Cristo viva su vida en ti. Entonces, los caminos son los caminos de Dios, los mandamientos, su palabra, su voluntad, el amarle. Y el camino es Jesucristo, que nos lleva al Padre. Amén. ¿Amén? Amén. Pero aquí hay algo que nos debe llamar profundamente la atención. Dios en su misericordia le regala a un profeta, y también anteriormente les mandó muchos profetas. Pero ellos en su soberbia, y Dios hablándole, hermanos,
Muchas veces nosotros queremos que venga un ángel, un arcángel, a declararnos alguna palabra, queremos que sea algo espectacular, pero Dios a veces nos habla de cosas tan sencillas, en una canción, en un gesto, por nuestros hijos, en nuestra familia, abrimos la palabra, escuchamos a algún hermano, leemos algo y Dios nos habla, pero en nuestra soberbia queremos que sea algo espectacular. Tenemos nuestro marco hecho para que tal o cual momento sea como nosotros queramos, pero Dios utiliza a un joven de 20 años, a lo mejor sin ninguna apariencia, así como Cristo era un obrero común y corriente como cualquiera de nosotros, un hijo de un carpintero, no tenía mayor apariencia. Seguramente Jeremías no tenía mayor apariencia, un joven flaco, ¿quién nos va a hablar este? Pero era la voz de Dios hablando por Jeremías, y ellos simplemente dijeron, y esto es lo triste de la iglesia, y esto es lo triste del pueblo de Israel. Y que yo el otro día hacía un comentario, qué triste cuando muchos pastores, muchos ministros, día tras día el Señor hablándonos por diferentes medios, porque hay muchos que todavía no hemos doblado la rodilla a Baal. Muchas veces sentimos que somos como esos locos que estamos gritando al aire y pensamos que somos lo único, pero hay en el mundo, yo he conocido a personas y me alegro cuando conozco que hay muchos que no han doblado la rodilla a Baal. Hay muchos pastores que se han quedado callados con toda esta inmoralidad que está sucediendo en Chile y que va a venir mucho más, mucho peor. Un día vamos a tener incluso que pagar con cárcel, vamos a ser perseguidos. Pero muchos pastores están mudos porque quieren congraciarse con la política de Estado. Pero este hombre Jeremías no quiso congraciarse con nadie. Y él fue valiente, y aunque eso le costó ser encarcelado, aunque eso le costó ser despreciado, él dijo, esta es la palabra de Dios. Y él le dijo, di lo que yo te mando, y él le obedeció. Es así como los predicadores, como los pastores, como los hombres de Dios debemos hablar, porque prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Y ellos dijeron, no andaremos, mire usted, no andaremos, que eso habla de la terquedad del corazón de ellos, de la soberbia, que realmente Dios no estaba en ellos obrando. Porque cuando el pecado está en medio de su pueblo, cuando el pecado está en la cabeza de una iglesia, el Espíritu Santo se está alejando. El Espíritu Santo no quiere estar ahí, porque Dios quiere estar donde hay santidad. Él habita en medio de su pueblo cuando un pueblo le adora en espíritu y en verdad. Porque esos adoradores buscan que le adoren en espíritu y verdad. Él mira el corazón. Pero ellos dijeron, no andaremos. Y la iglesia de hoy dice eso, no andaremos. Sí, la palabra tiene razón, tú me muestras estos textos, pero yo creo esto, pero yo pienso esto, yo creo, yo pienso. Pero Dios dice, pero ahí están los hermanos, ahí están los pastores, ahí está la iglesia. Yo pienso, yo creo, pero Dios dice esto. ¿A quién le creemos? Y ellos simplemente dijeron, no andaremos. ¿Cuántos cristianos hoy día, no sé si le ha tocado a los pastores exhortar a algún hermano, alguna hermana que ha estado en alguna falta? Sí, yo sé, pero es que esto, pero es que este otro, y justificaciones y excusas. Cuando solamente tenemos que decir, sí, Señor, me fallé, equivoqué, perdóname. Y hay hermanos que le dicen, no, tienes que andar así, así, aquí, aquí, así, y de esta forma, y así dice Dios. No andaremos. No andaremos. Sordera espiritual. La sordera espiritual. Así como los jóvenes andan hoy día con sus audífonos ahí en la micro, están en la suya, están en otra, están ahí también la iglesia con sus audífonos y no quiere escuchar la voz de Dios. ¿Y saben qué dirían otros cristianos? No escucharemos. Pero es que Dios te ama. Es que Dios quiere hacer una obra contigo. Si te está corrigiendo, si te está dando esta palabra quizás dura, porque los discípulos dijeron que dura esta palabra, ¿quién la podrá resistir? Pero Dios te está dando la salida, te está corrigiendo y te está diciendo, esto es así, hermano, esto es así, hermana. Hácelo de esta manera porque así a Dios le agrada. Evangélicos, entre comillas,
que van a la iglesia, que cantan, pero que también van a ver la película 50 sombras de Grey. Y lo hayan como tan normal, hermano, pero es que eso no es de Dios. Y mira, la palabra dice esto. Ahí hay violencia contra la mujer, ahí hay masoquismo, sadomasoquismo y una serie de inmoralidades sexuales. Y tú te vas a ir a meter, un pastor decía el otro día, yo no sé cómo el Espíritu Santo no te sacó del cine. Pero hermano, no, es que yo pienso, es que yo creo, es que excusas. Y así con muchas cosas que no queremos escuchar. Y Jeremías 17 dice, puse también sobre ustedes atalayas que dijesen, escuchen el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. El pastor está hablando y ahí el corazón, no escucharemos, no me interesa, indiferencia. Cuando esa costra se pone en el corazón o en la mente, cuando ya el pecado, cuando el diablo hace lo que quiere contigo y el Espíritu Santo nos avisa, pero ya después ni le hacemos caso. Y se empieza a endurecer el corazón y ya nos ponemos sordos espiritualmente hablando. Pero dice Dios, no tan solo Jeremías, sino que dice, sobre ustedes he puesto también atalayas. Y los atalayas eran los vigilantes que estaban ahí en las torres para ver si venía el enemigo. Y Dios siempre va a poner profetas, pastores, maestros, evangelistas, atalayas, apologistas, teólogos, siervos, siervas de Dios, ministros, un niño, un joven, siempre va a poner alguien que levante la voz y diga, esto no está bien. Pero la iglesia dice, no andaremos. Pero la iglesia dice, no escucharemos. Y Dios quiere que escuches. Porque cuando escuchas, tú vas a tener descanso para tu alma. El beneficio no es para Dios. Dios es santo, Dios poderoso. Dios es autosuficiente, no necesita de ti ni de mí. Él sigue siendo Dios. Somos nosotros los que vamos a ganar cuando escuchemos a Dios. Cuando le digamos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Ya basta de mi yo. Es que yo tengo que salir. Es que yo tengo que ir a comprar. Es que yo tengo que atender esto. Es que yo tengo que atender mis negocios. Y todo es válido. Todo tiene su tiempo. Que salgas de vacaciones, que compartas con tus hijos, la familia, el trabajo. Todo tiene su lugar. Pero las cosas de Dios siempre en preeminencia. Cristo es lo primero. Dios es lo primero. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y Dios ha puesto, porque Dios se reserva el derecho de siempre elegir a un hombre, a una mujer, a un pastor, a hombres valientes, a hombres pioneros que levantan la bandera de Cristo. La iglesia no necesita hombres jactanciosos, hombres que hablen más de ellos que de Cristo. Por eso las iglesias están como están. Quizás están llenas, quizás están repletas, pero ahí no está Cristo. Porque ahí solamente hay orgullo, solamente hay amor al dinero. Y yo lo hablo por experiencia propia, hermano. Lo hablo por experiencia propia porque Dios me ha hecho pasar por esas circunstancias en donde la iglesia se ha quebrado. Yo sé cuando el Espíritu Santo está en una iglesia y sé cuando el Espíritu Santo se ha ido de una iglesia. Sé cuando Cristo está en medio de la iglesia y sé cuando Cristo está tocando afuera de la puerta, porque yo lo viví. Y estas experiencias nos marcan, pero para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y por eso hoy día lo predico con autoridad. Y quiera Dios que ustedes nunca se aparten de Cristo, nunca se aparten de los caminos de Dios. Porque sabe, hermano, cuando desobedecemos a todos estos atalayas, hay un juicio de Dios. Amén. La pregunta es ¿por qué el pueblo no escucha? ¿Por qué la iglesia no está escuchando la voz de Dios? Porque llevan una vida pecaminosa. Porque en la iglesia son cristianos, pero afuera son mundanos. Porque adoran a otros dioses. Y usted me dirá, es que yo no tengo una estatua, yo no tengo una foto de la Virgen en la casa. Está bien, ok.
pero hay muchas cosas que se pueden transformar en dioses. Incluso cosas buenas. ¿Sabías tú que hasta tu ministerio se puede transformar en un Dios? Y que tú mismo, tu persona, tu esencia se puede transformar en un Dios. Eso se llama narcisismo, cuando nos adoramos. Hoy que me veo lindo, es que yo soy el mejor predicador, es que yo canto mejor que otros. Ahí ya no estás adorando a Dios, estás adorando a ti mismo. ¿Sabías que puedes tú incluso adorar a tu familia más que a Dios? Y debemos amar a la familia, no estoy diciendo lo contrario. Pero Cristo dice que no ama a padre, a madre, a hijo, a primo, etc. más que a mí. Dios quiere que amemos a nuestra familia. Dios quiere que amemos el trabajo en lo que nos desempeñamos. Dios nos ha dado las manos para trabajar. Dios quiere que le cantemos. Dios quiere que hagamos cosas para Él. Pero no quiere que estemos enamorados de las cosas. Quiere que estemos enamorados de Él, del que nos provee las cosas. Amén. Por eso la iglesia está como está. Porque vive una vida pecaminosa, una doble vida. Jóvenes que un día, el domingo, están adorando y levantando sus manos y el día sábado están en una discoteca. Están en el mundo y en la iglesia. Dios no se agrada de eso. ¿Sabe por qué también no escucha? Porque no conoce a Dios y no conoce a su Hijo. Porque no deja tiempo para escudriñar las Escrituras. ¿Cómo voy a saber yo la voluntad de Dios si no leo su palabra? Ahí está la voluntad de Dios. Si supiera la voluntad de Dios, este pueblo no hubiera dicho, no escucharemos, no andaremos. Porque no viven en el Espíritu. Y porque no aman su palabra. Y porque no escuchan su palabra. Y Jeremías, capítulo 6, verso 10, lo dice. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es vergonzosa. No la aman. Estamos en una iglesia que le gusta el espectáculo. Le gusta ir ahí a los conciertos. Levantar becerros de oro. Le gusta estar ahí en movimiento. Pero no le gusta dejar tiempo para la palabra. El evento tanto, ahí están todos, vamos a una comilona, vamos a un cóctel, vamos a celebrar esto y esto otro, y está bien que celebremos. Vamos a un estudio, 10 personas. Vamos a la oración, 5 personas. Vamos a un concierto, 1000 personas. Pone un concierto de estos cantantes famosillos, 1 millón de visitas en YouTube. Una palabra, 50 personas. Hace tú ese ejercicio. Porque preferimos lo que nos llene, ¿cierto? Lo que nos hace sentir, lo que nos hace irnos en la volada. Perdón el término, en la volada, así como ese pito de alabanza, y me fumo ese pito de alabanza y me drogo en la alabanza, y está bien que yo me entregue con todo mi ser. Pero a veces es simplemente igual como esa droga del mundo. Van a tomarse, un copete, pero es para escapar de los problemas. Hay mucha gente que vive así, porque sale de la iglesia y su vida sigue igual, sin ningún cambio. Y Dios no quiere eso. No viven en el Espíritu, no aman la palabra. Lo que más nosotros debemos amar es la palabra de Dios. Pero tenemos jóvenes, tenemos a predicadores que también fomentan esto. Fomentan la entretención. Vamos a entretenernos a la iglesia y cada domingo y cada día inventan un espectáculo. Hoy día viene tal cantante, hoy día viene no sé cuánto, hoy día vamos a hacer esto. Enganchando a la gente y con falsa doctrina y con muchas cosas más. También, capítulo 6, verso 19 dice: oye tierra, oye pueblo si quieres, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el juicio que le hablaba, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Qué triste, hermano, qué triste cuando pastores son exhortados, cuando han caído en pecado,
Qué triste es cuando iglesias son exhortadas. Ahí vemos las cartas paulinas, cómo el apóstol Pablo va exhortando a iglesias. Pero muchas de esas iglesias no entendieron y vino el juicio. Cuando la iglesia, cuando el cristiano no escucha, no ama la palabra, viene un juicio. Hoy día la iglesia prefiere idolatrar hombres, idolatrar cantantes, idolatrar predicadores, pero tenemos que adorar, idolatrar a Cristo, ser fanáticos de Cristo, amar a Cristo con todo nuestro corazón. Es cierto, Dios pone hombres, pone mujeres que podemos admirarlos, podemos seguir sus enseñanzas si imitan a Cristo. Eso está muy bien, pero cuando traspasamos ese límite y cuando nos fanatizamos, ya estamos levantando ídolos, ya estamos levantando becerros de oro. Cuando la iglesia está más preocupada del placer, cuando está más preocupada de pasarlo bien. Imagínense que hay doctrinas que hablan que somos hijos de reyes, por lo tanto tenemos que vivir como los reyes. Eso, para esas iglesias, para esa doctrina, significa que tenemos que ser millonarios y el que es pobre está en pecado. Cuando ponen el énfasis en el dinero. Dios bendice, es cierto. Dios prospera, es cierto. Pero cuando iglesias apóstatas ponen el énfasis en eso, Cristo no está ahí. Porque a Dios le interesa tu alma, el descanso de tu alma. Le interesa que tú seas salvo, le interesa que tú estés con Él. Por eso Él manda atalayas. Por eso constantemente los pastores se esmeran en predicar una palabra sana, para que tú crezcas, para que tú estés bien, para que tu alma esté conectada con Dios. Pero este pueblo de Israel, que hoy día la iglesia de Cristo, que Dios la ama, por eso que constantemente le hace un llamado a volver al camino. Por eso necesitamos volver al pasado y preguntarnos, mirar, examinar, ¿dónde perdimos el rumbo? ¿Dónde es que mis dones ya no los estoy trabajando para el Señor? ¿Dónde es que tengo guardado, escondí, hice un hoyo y tapé mi don? Y cuando venga el Señor, no, yo sé que tú eres un Dios celoso, un Dios que te enojas, por lo tanto yo, por ser temeroso, guardé mi don. Eso no debiste hacer, porque Dios quiere que trabajemos nuestros dones. Eso es ser egoísta. Pero hay un juicio, hermanos, hay un juicio. Como le leía en el 19, decía: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. Y Jeremías les dijo: Babilonia va a venir y los va a llevar cautivos. Si no le creyeron, no lo escucharon, pero se cumplió lo que él dijo, porque era un profeta de Dios. Si tu iglesia, sea esta iglesia, o sea cualquier iglesia que escuche este mensaje, no escuchas la voz de Dios, no amas la palabra de Dios, no te quieres comprometer con Dios y quieres hacer las cosas en tu voluntad, vendrá un juicio. Pregunta: ¿a qué debemos volver? Cuando tomamos este auto del DeLorean y volvemos al pasado, ¿dónde vamos a volver? ¿Podríamos volver a Pentecostés? Y es válido, donde hubo ese derramamiento del Espíritu Santo y salieron hombres valientes a predicar el Evangelio. Podemos volver al tiempo de la Reforma, donde había también apostasía, pero un hombre, Martín Lutero, dijo: no, esto no dice la palabra de Dios, y clavó las 95 tesis ahí en la catedral de Wittenberg, y nació la Reforma Protestante, de la cual somos hijos muchos de nosotros. Podríamos volver a los padres de la fe, hombres que pasaron la persecución, que fueron matados ahí en el Coliseo Romano, hombres que de verdad tenían a Cristo. Podemos volver al tiempo de los apóstoles que andaban con Cristo. Podemos volver a este tiempo donde Moisés les habló la palabra del Señor. No importa dónde vayamos, pero lo importante es que tomemos la palabra de Dios, que amemos la palabra de Dios. ¿A qué debemos volver? A la palabra de Dios. Una iglesia que crece, una iglesia que es victoriosa, es una iglesia que ama la palabra, una iglesia que pone en alto la palabra de Dios. Salmo 119.
Ahí hace una oda, no lo vamos a leer completo, pero el rey David hace una oda a la palabra, pero solamente 2 versículos. Salmo 119, del 15 al 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, pensaré, analizaré, meditaré en tus caminos. Me regocijaré, me gozaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Cuando estamos en Cristo es un gozo cumplir sus mandamientos. Es un gozo, no es una carga, porque Cristo está en ti y Él está haciendo la obra en tu vida. ¿A qué más tenemos que volver? Al camino. ¿A qué camino? A Cristo, el buen camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Cristo es el camino. Debemos caminar por donde Él anduvo. Debemos andar como Cristo anduvo. Y podemos descansar en estos caminos, porque dice su palabra que estamos en Cristo. ¿Y sabe qué significa estar en Cristo? Mire, si me presta una silla, para que usted lo entienda. Una silla. Hermanos, yo puedo estar parado, ¿cierto? Mi peso está en mis tobillos y en mis rodillas. Pero cuando yo me siento en una silla, mi peso está en la silla. Yo puedo levantar mis pies y no me canso tanto, y quizás podría estar hablando 2 horas más. Si estoy en una silla, porque estoy más descansado, a lo mejor me puedo sentir más cómodo como en el living de mi casa, porque estoy en la silla. Y la silla carga con mi peso. Eso es estar en Cristo. Estar en Cristo es que Él lleva tus cargas. Él no eres tú. Estar en Cristo es que Él lleva tus problemas. Dice, los que están trabajados y cargados, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. No es tu palabra. No es tu título universitario. No es tu imagen. Es Cristo viviendo en ti. Es Él el que debe ser glorificado. Por eso que debemos volver al buen camino. La iglesia debe predicar el Evangelio de Jesucristo. Él es el merecedor de toda la honra y la gloria. Y debemos volver por último a las raíces de nuestra fe. ¿Cuáles son las raíces de nuestra fe? La simpleza y eficacia del Evangelio. Al poder del Evangelio. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Poder de Dios. Debemos volver a la simpleza y eficacia del Evangelio, que transforma vidas, que cambió tu vida, que cambia al drogadicto, a la prostituta, al homosexual, al que está enfermo, lo sana, al que está en pecados, en cualquier pecado, lo puede salvar por su sangre. Porque ¿sabes qué? El Evangelio empieza y termina con Cristo. Mira, 1 Corintios 15:3. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente, dice el apóstol Pablo, les he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí viene el Evangelio. Que Cristo, ¿por dónde comienza el Evangelio? Por Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. El Evangelio comienza con Cristo y termina con Cristo. La vida de Cristo, la resurrección de Cristo, la muerte de Cristo. Cuando Cristo es sepultado y luego resucitado y luego ascendido. Y por ese sacrificio nuestros pecados fueron lavados. Por eso ahora tenemos entrada al lugar santísimo, por su sangre, por Cristo. El Evangelio comienza y termina con Cristo. El Evangelio es Cristo, el buen camino es Jesucristo. Y aquí viene el desafío para ustedes.
concluyendo, hermanos. Ustedes están cumpliendo 41 años. Yo no conozco mayormente la vida ministerial de ustedes. Me imagino que hay grandes logros, grandes proezas, grandes hermanos que a lo mejor ya no están aquí, están en la presencia de Dios. Grandes hombres y mujeres del Señor que dieron su vida, que sirvieron, que predicaron. Y que bueno, y nos homenajeamos y los recordamos con cariño. Pero ¿qué pasa de aquí en adelante? Ya cumplimos 41 años, no podemos dormirnos en los laureles de otros. Ahora nosotros tenemos que escribir nuestra propia historia. Y la vamos a escribir con la sangre de Cristo. Cristo como preeminencia, Cristo como en primer lugar. Tenemos que volver a la palabra. Pero ¿sabes qué? Hay una palabra que se ha olvidado en las iglesias. Y Dios a su iglesia, porque dice que el juicio debe comenzar por su casa primeramente. A veces criticamos, juzgamos a los del mundo y está bien, podemos tener una opinión. Pero ¿qué pasa con nosotros? Dios también a su iglesia lo llama a esta palabra que se ha olvidado de predicar en muchos púlpitos: arrepentimiento, cambio de mente. Y ese es el desafío que yo los quiero llamar, a un arrepentimiento. Hechos capítulo 3, versículo 19. Porque nosotros no somos mejores que otros y podemos tener uno o todos los pecados que nombré. Tenemos que examinarlos. Capítulo 3 de Hechos, versículo 19. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos si vienen de un calor insoportable llegan a su casa y ciertos se bañan o toman un vaso con agua, con hielo y nos sentimos, estamos bien, un refrigerio, no sé, nos sentimos bien? Y así el Señor quiere hacernos sentir, pero cuando están estas cargas de pecado, cuando está el yo por encima, no hay tiempo de refrigerio. Pero el Señor quiere que nos arrepintamos y nos convirtamos de verdad. Y Dios le hace un llamado a la iglesia de estos tiempos, en donde están incluidos ustedes, que son iglesia del Señor. Arrepentimiento, volver al camino de Cristo, volver a la palabra. Si hemos hecho las cosas mal, Señor, perdóname, me arrepiento, porque quiero tener esos tiempos de refrigerio y de avivamiento. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 al 15. Segunda de Crónicas, capítulo 7, del verso 14 al 15. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, hermanos, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cuántos quieren que su tierra sea sanada? ¿Cuántos quieren que su camino sea enderezado? ¿Cuántos han perdido el rumbo de su camino? Por eso tuvimos que volver al pasado, a preguntar, a mirar, a parar. ¿Dónde fue que perdí el rumbo? ¿Dónde fue que dejé mi ministerio? ¿Cuándo dejé de servir a Dios? ¿Cuándo mis fuerzas se agotaron? ¿Cuándo dejé de servir a otros? ¿Cuándo dejé de amar? ¿Cuándo el yo se apoderó de mi vida? ¿Cuándo el materialismo se apoderó de mi vida? ¿Cuándo el pecado, la liviandad, la tibieza se apoderaron de mi vida? ¿Cuándo, Señor? Respóndeme, te pregunto, ¿cuál es el camino? Y hoy día el Señor te dice, arrepiéntete, conviértete al camino de Cristo, a los mandamientos de Dios. Vuelve a la palabra, vuelve al primer amor, vuelve a hacer las primeras obras que hiciste cuando el Señor te cambió. Ponte de pie, hermano. El llamado, el desafío es este. ¿Cuántos quieren aceptar el desafío? De aquí estamos cumpliendo 41 años, pero Dios tiene mucho más. Para los que aman a Dios, para los que caminan en su propósito, te invito a pasar. Te invito a pasar. La iglesia también necesita arrepentirse. La iglesia también necesita pedir perdón. Muchas veces en la iglesia dicen, ¿cuántos quieren un auto? Y se llena. ¿Cuántos quieren una casa? ¿Cuántos quieren prosperidad? ¿Cuántos quieren sanidad? Y se llena. Pero cuando dice, ¿cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos quieren dedicar su tiempo a estudiar la palabra? ¿Cuántos quieren servir al ministerio? Disminuyen las personas porque hay que pagar un precio.
Yo pregunto, ¿cuántos quieren servir a Dios como corresponde? El Señor hace un llamado. Puedes pasar, el Señor hace un llamado. El Señor es el que llama. El Señor es el que toca. El Señor es el que transforma. Yo soy simplemente un instrumento en la mano de Dios para que el camino que sigamos sea el correcto. No andemos en nuestra propia voluntad. Y cuando ahora hagamos actividades, la haremos en Cristo, la haremos en el Espíritu, la haremos porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Cuando los que canten aquí, toquen alabanza, lo harán con mayor pasión, porque ya no estarán preocupados de si me sale un acorde bien o no. Y todo eso está muy bien, que se preparen, pero cuando está el Espíritu, cuando lo hacemos con esa pasión, que lo hacían esos hombres, quizás analfabetos, quizás en casitas, quizás tenían fonola, quizás no tenían lo que hoy tenemos. Decía Juan y Pedro, no tengo plata ni oro, no tenían ni para la ofrenda, pero lo que tengo te doy. Hoy tenemos para la ofrenda, para los diezmos, tenemos las mejores tenidas, pero no tenemos lo que ellos tenían, el poder. Y eso es lo que nos falta, el poder de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos vuelva a su camino. Señor Dios Todopoderoso, eres tú el que está acá. Señor, aquí estamos, tus hijos, tu pueblo, tu iglesia, hermanos que han sido comprados por la sangre de Jesucristo, hijos tuyos que han muerto a la carne y ahora viven para Cristo, pero seguramente como yo, como muchos de nosotros, a veces pasamos por momentos de debilidad, por momentos de tristeza, por momentos que nos falta la fe, nos decaímos, Señor, porque somos humanos. En algún momento perdimos el rumbo, Señor. A todos nos ha pasado. En algún momento dejamos de servirte. En algún momento algo nos pasó que ya no nos dan ganas de leer la palabra como lo hacíamos en los primeros años de cristiano. A veces como que queremos y no queremos ir a la iglesia. A veces como que otras cosas son más importantes. La familia, el dinero, el trabajo, los viajes, tantas cosas que nos pueden quitar que son buenas, Señor. Pero hay tantas otras cosas que nos quitan el tiempo, Señor. Y tú quieres estar con nosotros. Tú lo único que quieres es que tengamos descanso para nuestras almas. Señor, el profeta Jeremías lloraba. No tan solo lloraba por los golpes que recibían, que eran muchos. También lloraba porque el pueblo era duro de corazón. Te pido que este pueblo no sea duro de corazón. Te pido que este pueblo proceda al arrepentimiento, escuche tu palabra, la ponga por obra y de aquí en adelante el compromiso contigo sea mayor. Porque va a amar tu palabra, porque va a volverse a ti con todo tu corazón, porque tú vas a ser el primer amor, porque no te va a tener golpeando la puerta afuera de sus casas o afuera del templo, sino que te va a tener ahí adentro en el corazón donde tú quieres morar, porque cuando tú habitas en nuestro corazón, oh, qué hermoso es vivir, Señor. Oh, Señor, porque nada de este mundo nos puede llenar más que tu presencia, más que Cristo habitando en nosotros. Por eso tú te hiciste pecado, para que nosotros tuviéramos la vida. Por eso que diste tu sangre, para que te amáramos, para que te reconociéramos, no como un robot, Señor, no por obligación, sino con alegría, Señor, porque cuando tú empiezas a estar, a morar, a hacer vida en nosotros, tu carácter se va formando en nosotros, y cuando estamos en el buen camino, somos de bendición. Cuando estamos en tus caminos, somos de bendición. Cuando estamos en nuestros pensamientos, hacemos cualquier disparate. Pero cuando estamos en ti, Señor, oh, vivimos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Señor, te pido que esta iglesia viva de victoria en victoria, que mis hermanos salgan renovados y que hoy día sea un día marcado por tu presencia y digan: tendremos tiempos de refrigerio. El Señor me perdonó, el Señor me restauró, el Señor me vivificó. Y hoy día tiene descanso mi alma. Y hoy día voy a traer todo lo que esa gavilla, esos sacrificios, esa ofrenda, esa adoración, ese servicio, ese tiempo, ya no lo voy a hacer como un acto rutinario, ya no lo haré como obligación, sino lo haré de corazón, con pasión. Te damos gloria, te doy honra, Señor.
Señor. Tú eres el buen camino. Bendice a mis hermanos con toda bendición. Llénalos con tu Espíritu Santo. Llénalos de amor por tu palabra. Avívalos. Aviva esta iglesia. Llévala a lugares donde ellos nunca han pensado. Señor, que sean un remanente fiel para estos tiempos finales. Que sean atalayas, Señor, que no callen la palabra y que vivan en ti, Señor. Que estén en ti, que descansen en ti. Te pido todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.